Listo, muchachos. Bien. El módulo 3, pues es que venimos trabajando, corresponde a solución de sistemas de ecuaciones y pues estamos enfocados en las ecuaciones lineales, ¿cierto? Entonces son las que hemos podido descomponer en una matriz cuadrada que se multiplica por un vector y como resultado pues tenemos otro vector con las dimensiones apropiadas. Ya habíamos revisado los algoritmos de eliminación, tanto eliminación gaussiana como el de eliminación Gauss-Jordan, y vimos pues un caso especial de optimización desde el punto de vista computacional y de cálculos para esos dos algoritmos, que sería la parte del pivoteo parcial. Ahora pues vamos a continuar, digamos, en esa línea de la solución de sistemas de ecuaciones, pero ahora vamos a mirar un concepto, una herramienta adicional que tenemos, que es la factorización LU. ¿Tiene alguna relación con los algoritmos de eliminación que habíamos revisado? También vamos a necesitar los procedimientos de sustitución, pero nos permite tener un poquito más de profundidad y un poco más de flexibilidad en cuanto a los tipos de sistemas que podemos resolver. Entonces, la descomposición LU toma como referencia los algoritmos de eliminación, pero busca replantear un poco esos pasos de eliminación, ¿sí? Que recuerden que nosotros hacíamos siempre con todo el sistema completo, es decir, teníamos un sistema AX por B, perdón, A por X igual a B, y todos los pasos de eliminación que le aplicábamos a la matriz para llevarlo ya sea a la triangular superior o a la identidad, lo estábamos aplicando sobre todo el sistema de ecuaciones. Digamos, en el caso de que nosotros, bueno, vamos a poner aquí a plantear un sistema de ecuaciones. Si nosotros tuviéramos un sistema de ecuaciones de la forma AX igual a B, que son los que venimos trabajando, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle B sub 1 y A sub 1. Los podemos resolver, digamos, entre comillas, fácilmente con los algoritmos de eliminación. Pero ¿qué pasa si tenemos una pequeña modificación? Acá tenemos esta misma estructura, la matriz de coeficientes A no cambia, pero el vector de resultados acá es ligeramente distinto. De una vez, con este pequeño cambio, así sea de un solo coeficiente, tendríamos que repetir todo el procedimiento de eliminación que hemos revisado hasta el momento. Entonces, lo que buscamos con la descomposición LU es simplemente que esas operaciones se hagan a la matriz de coeficientes. En ese sentido, solamente tendríamos necesidad de encontrar la factorización de una matriz A, ¿sí? Y luego, a partir de otro tipo de procedimientos, podríamos encontrar diferentes alternativas para involucrar los distintos vectores de resultado que pueden presentar el problema. Entonces, con la descomposición LU, lo que estamos buscando es simplemente una factorización de la matriz de coeficientes A que tenemos acá. Finalmente, una herramienta adicional o una ventaja que nos proporciona esa descomposición LU es que nos permite calcular de forma más eficiente que lo que hubiéramos podido hacer con las eliminaciones, la matriz inversa de justamente de esta matriz A de coeficientes, que ya vamos a ver más adelante cómo podemos aplicar. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, vamos a imaginarnos un sistema, bueno, aquí lo tenemos expresado en una forma diferente, que es A por X menos B igual a 0. Es el mismo que tenemos acá, A por X igual a B, solo que despejado.
Y lo que hacíamos nosotros era básicamente llevarlo a una estructura como esta, ¿sí? U por X menos D igual a 0 o U por X igual a D, en donde teníamos una matriz triangular superior por las incógnitas y lo igualábamos a los resultados, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros. Esta U la llamamos así justamente porque es una matriz triangular superior. Pero si nosotros nos fijamos, esta estructura es la que manejábamos en la misma, en los procedimientos de eliminación, sobre todo en la eliminación gaussiana, cuando necesitábamos una matriz triangular superior. Adicional a eso, y aquí está, digamos, la parte nueva que introduce la descomposición LU, vamos a suponer que existe una matriz que es ahora triangular inferior. ¿Sí? Aquí tenemos una triangular superior, por eso la U, upper. Tenemos una matriz triangular inferior, low. ¿Sí? Entonces, triangular inferior, pero además tenemos elementos 1 en la diagonal principal. De tal manera que la estructura de la matriz L, que estamos suponiendo que existe, debe ser de esta forma. Ceros acá, en la parte superior, unos en la diagonal principal, y aquí sí tenemos elementos que pueden ser diferentes de C. Y los llamamos, pues, en concordancia con los nombres de la matriz, L21, L31 y L32. Pero esa matriz triangular inferior debe satisfacer esta ecuación. Es decir, debe cumplir que al multiplicar esto que tenemos acá, esta representación U por X menos D, al premultiplicarla por esa matriz diagonal inferior, vamos a volver o vamos a recuperar nuestro sistema original a X menos B igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta matriz en cierta forma es como una especie de transformación para recuperar nuestro sistema original. Y esas son las condiciones que debe satisfacer, que se deben satisfacer para obtener estas matrices L, U y D. ¿Listo? De esta expresión, entonces aquí es donde viene la descomposición. Al cumplirse esta condición que tenemos acá, la matriz L, premultiplicada por el sistema triangular superior, como resultado nos daría nuestro sistema original. Entonces, de ese sistema o de esa expresión, podemos obtener dos expresiones más pequeñas. La primera, que es la que le da el nombre al método, es esta. La matriz L por la matriz U es igual a la matriz A. Y la segunda es la misma matriz L, ahora por el vector D, es igual al vector B. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos expresiones, una de ellas que le da el nombre al método, que nos van a permitir movernos un poco mejor, de forma un poco más eficiente, entre la representación original, que podemos tener una matriz en general cuadrada, y las representaciones con matrices triangular superior y triangular inferior. Entonces, justamente este paso que tenemos acá es lo que le da el nombre al método y es lo que generalmente buscamos al principio del método. Esa descomposición de la matriz A que tenemos en dos matrices, una triangular inferior y otra triangular superior. Acá tenemos justamente esa parte o esa estrategia en la que dividimos en dos pasos todo el procedimiento de la descomposición LU. Justamente la primera parte es esa descomposición en donde a partir de la matriz A yo obtengo la matriz L y la matriz U y luego a partir de las expresiones auxiliares que voy encontrando acá, yo puedo decir, acá teníamos esta expresión L por D igual a B, que es la que aparece acá, ¿sí?
A partir de despejar, porque recuerden que esta matriz L es una matriz triangular inferior, esta que tenemos acá, así como lo hacíamos con la triangular superior de despejar una por una ecuación por ecuación, de cada ecuación, variable por variable, aquí vamos a poder hacer lo mismo, ¿sí? Hacer un despeje ecuación por ecuación de cada variable, y una vez tengamos este vector D, lo vamos a llevar a esta forma, que es la que conocíamos ya de la eliminación gaussiana, ¿sí? Aquí es donde hacemos la tradicional o la que ya conocemos como sustitución hacia atrás, o simplemente sustitución, a partir de la última ecuación, donde solamente tenemos un coeficiente relacionado con una variable. Entonces, justamente la descomposición LU consiste en eso, tomar la matriz A, dividirla en dos matrices, en el producto de dos matrices, y a partir de esas dos ecuaciones, y ya si tenemos el vector B, podemos hacer las sustituciones correspondientes hasta llegar a el resultado que estamos buscando. ¿Listo? Fíjense que acá logramos independizar la matriz A del vector B. De tal manera que este problema que yo les planteaba al principio, donde tenemos el mismo sistema acá, pero resultados o vectores B diferentes, se puede resolver con un solo paso de descomposición y simplemente haciendo las sustituciones al final para obtener los resultados correspondientes. ¿Listo? Nos falta saber de dónde vamos a obtener esas matrices o esos elementos L y U que nos representan la matriz A. Entonces la U, como les decía al principio, la podemos obtener, por ejemplo, a partir de un procedimiento de eliminación gaussiana. No es la única forma, pero es la que conocemos y una de las más eficientes, a partir de las que podemos decir, bueno, la matriz U, la triangular superior, es la misma que obteníamos en el procedimiento de eliminación gaussiana. De tal manera que ya sabemos cómo obtenerla. Le aplicamos la eliminación gaussiana a la matriz y obtenemos esa matriz cuadrada que nos interesa. Esa matriz triangular superior, perdón, que es la que estamos buscando. Nos falta la matriz triangular inferior. Pero, como se debe cumplir esta condición, es posible demostrar que estos elementos L21, L31 y L32 corresponden a los mismos factores que nosotros utilizamos en la eliminación gaussiana. ¿Cuáles factores? Los que utilizamos cuando decimos, por ejemplo, ecuación 2 es igual a ecuación 2 menos un coeficiente que corresponde a ese factor por la ecuación 1. Entonces, F21 corresponde al factor que utilizamos para eliminar el pivote o para eliminar el elemento en la ecuación 2 a partir de la ecuación pivote 1. Lo mismo pasa con F31, que es el que usamos, el coeficiente que utilizamos, para eliminar de la ecuación 3 el coeficiente que corresponde a la variable 1. Y lo mismo acá, el coeficiente que utilizamos para eliminar de la ecuación 3 el coeficiente de la variable 2 a partir de la segunda ecuación pivote. Entonces, fíjense que justamente con los mismos pasos de eliminación, nosotros podemos obtener ya no el resultado que teníamos acá, Ux por D o menos D, sino que de ahí podemos sacar directamente la descomposición LU de la matriz A, lo cual nos va a servir en casos donde necesitemos con la misma matriz resolver diferentes sistemas de ecuación. Es decir, son situaciones como esta, donde, por ejemplo, nuestro sistema puede tener los coeficientes fijos, pero los resultados pueden ir cambiando en el tiempo, ¿sí? Y cada vez o cada marca temporal nosotros tendríamos que resolver un sistema distinto. Para eso o para esas situaciones,
o para la aplicación de la matriz inversa que vamos a ver más adelante, es que nos sirve esa descomposición LU. Bueno, vamos a revisar un ejemplo, ¿sí? Para entender un poco mejor el procedimiento de esa descomposición LU. Pero antes de revisar el ejemplo, quiero que me digan si es claro que con la descomposición LU buscamos esto, justamente. Dos matrices que al multiplicarse en este orden, triangular inferior por triangular superior, obtenemos la matriz original. ¿O hay alguna duda todavía con respecto a la idea principal de, de esta estrategia de descomposición? No, señor. ¿Listo? Entonces, justamente, vamos a revisar con ese ejemplo. Donde tenemos, bueno, aquí tenemos una matriz de 3 por 3 y vamos a hacer o vamos a aplicar la factorización LU. En este caso lo vamos a hacer mediante eliminación gaussiana, que es la única estrategia que vamos a revisar, porque es la que ya conocemos y es una de las más eficientes. Entonces, tenemos nuestra matriz A, ¿cierto? Tenemos que obtener dos elementos, dos matrices, una triangular inferior y una triangular superior. La triangular superior, la U, la vamos a obtener aplicando las mismas operaciones que corresponden a la eliminación que veníamos trabajando. Y la L la vamos a obtener a partir de los mismos factores que vamos a ir utilizando. Entonces, básicamente vamos a tener algo así. Esta es nuestra ecuación o nuestra matriz original. Bueno, aquí realmente no debería poner ecuación, sino realmente mejor fila. Ah, ya sé por qué puse ecuación, para no confundir con la f de factor. Entonces tenemos acá la eliminación. Esta primera ecuación es la que vamos a utilizar como ecuación pivote. Por eso es la que aparece acá, acompañado de un factor que vamos a restar de las demás ecuaciones. Para la ecuación 2, tenemos ecuación 2 menos factor 2,1, es decir, relacionado con la ecuación 2, utilizando como pivote la ecuación 1. Y ese factor corresponde a los elementos A21, es decir, el 0.1 que está acá, dividido entre A11. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que el factor 2,1 es 0.1 dividido entre 3, y es el que vamos a utilizar para eliminar este 0.1 de acá y obtener un 0. Lo mismo va a pasar con la ecuación 3. Ecuación 3 es igual a ecuación 3 menos A31, o sea, este 0.3, dividido entre el pivote A11, 3. Ese 0.3 dividido en 3, 0.1 por la ecuación 1, se lo restamos a la ecuación 3 y vamos a llegar a este resultado. ¿Sí? Es el mismo procedimiento de eliminación que ya conocemos. Vamos obteniendo paulatinamente los ceros acá en la parte inferior de la matriz. Muy importante, pues aquí no están los resultados, pero muy importante ir guardando estos resultados. ¿Listo? Estos valores. En el siguiente paso, tendríamos que tomar la ecuación 3 y transformarla de tal manera que aquí aparezca un 0. Para eso, tomamos esa ecuación 3, le restamos la ecuación 2 multiplicada por un factor. Ese factor está definido por A32, fíjense que aquí le pongo prima para distinguirlo del original. Entonces, A32' corresponde al elemento de la fila 3, ecuación columna 2,
después de la primera transformación, es decir, este menos 0,19 que tenemos acá. Y lo divido entre el pivote ahora de este paso, estamos en el paso 2, por lo tanto el pivote es el elemento A22' o este 7.00333. ¿Listo? Utilizando ese factor, se pueden hacer los cálculos correspondientes para llevar esta matriz a esta forma. ¿Listo? Vemos que incluso no hay mucho cambio, pero aquí ya garantizamos estos elementos exactamente en cero. Esta forma tiene la estructura de una matriz triangular superior, que es justamente la que buscamos, y hasta acá ya hemos construido la matriz U. ¿Listo? Nos falta la matriz L. Entonces recuerdan que les había dicho que era importante ir almacenando los valores que corresponden a esos factores. Aquí en la presentación pues no los fui guardando, no los fui mostrando, pero sí dije cómo los había calculado. Entonces F21 es 0.1 dividido entre 3, es el que aparece acá, 0.033, ¿sí? 3 periódico. El F31 es el que utilizamos acá para la ecuación 3 a partir de la ecuación 1 y es 0.3 dividido entre 3. Entonces, sencillamente 0.1 y el F32 es el que acabamos de utilizar, menos 0.19 dividido en 7.00. ¿Listo? Esos resultados, en ese mismo orden, 2,1, 3,1 y 3,2, se almacenan y construyen la matriz triangular inferior L. Recuerden la estructura, unos en la diagonal principal, ceros por encima, y aquí los únicos valores que son diferentes de cero y corresponden a los factores que hemos estado calculando a partir de la eliminación gaussiana. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Listo? Se ve fácil, ¿cierto? Es fácil. Es lo que venimos haciendo. No es nada del otro mundo. Profe, ¿puede repetir un momento cómo volvió cero la parte de arriba? ¿Cuáles? ¿Estos de acá? Sí, señor. La matriz, por definición, o se puede demostrar, mejor dicho, debe tener esta forma. Entonces, siempre vamos a tener ceros los elementos de la parte superior de la matriz. Unos en la diagonal principal y acá, en la parte inferior, es donde vamos a variar de acuerdo a los resultados de la eliminación gaussiana. ¿Sí? Entonces, recuerden que la descomposición LU por definición busca una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior. ¿Qué me dice acá? Que podemos utilizar la eliminación gaussiana para obtener esa matriz triangular superior y se puede demostrar que para esta misma matriz triangular superior que obtenemos a partir de la eliminación gaussiana, la matriz L triangular inferior tiene esta forma. Es decir, estos elementos 1 y 0 siempre van a ir en la matriz L obtenida a partir de la eliminación gaussiana. ¿Listo? Lo único... Joan tiene la cámara prendida. Lo único que cambia entre cada una de las matrices L de cada situación va a ser los factores que coinciden con
los mismos elementos que nosotros utilizamos para obtener la matriz U. Y tiene todo el sentido, porque luego nosotros vamos a utilizar esos coeficientes para multiplicarlos por la U y obtener de vuelta la matriz A. ¿Sí? Aquí tenemos la matriz triangular inferior, que se construye con los mismos coeficientes, F21, F31 y F32. Y si hacemos la multiplicación, vamos a tener que llegar a un resultado muy parecido o exacto, dependiendo de la precisión y dependiendo de las cantidades, de la matriz original. ¿Sí? Teníamos la matriz original 3, menos 0,1, menos 0,2, 0,1, 7, menos 0,3, 0,3, menos 0,2, 10. Y con la descomposición o con el producto de las matrices L y U, que obviamente tienen un error de redondeo, aquí ya nos fijamos, pero estamos bastante cerca, ¿sí? Cometiendo un error bastante bajo, al descomponerla y volviendo a reconstruirla. ¿Listo? Básicamente, estos factores van aquí porque ya los utilizamos para obtener la matriz U y ahora es como si nos estuviéramos devolviendo, pero a partir de un producto matricial. ¿Listo? ¿Vamos claros? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos. Bien. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Si nos devolvemos aquí a la imagen que teníamos de la estrategia de 2 pasos, apenas vamos acá, ¿cierto? Nos falta la estrategia de sustitución. Para ello sí necesitamos el vector B. Fíjense que aquí nunca utilizamos ningún vector B. Solo obtuvimos una matriz, solo teníamos una matriz y obtuvimos dos matrices que al multiplicarlas nos dan la matriz original. Bueno, obviamente aquí hemos cometido algunos errores de redondeo, pero estamos lo bastante cerca. Es como cuando nosotros buscamos dos números que multiplicados nos den un tercer número. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento, pero a nivel de matrices. Luego vienen los pasos de sustitución. La sustitución también tiene dos partes, como también lo podemos ver aquí en este diagrama. Una sustitución hacia adelante y otra sustitución hacia atrás. ¿Cuál es la diferencia? La sustitución hacia adelante se hace con esta matriz L y vemos que se llama hacia adelante porque es la primera ecuación la que solo tiene un coeficiente. ¿Sí? La sustitución hacia atrás la hacemos como la habíamos hecho antes con la matriz triangular superior, donde empezamos a partir de la última ecuación y nos devolvemos hasta la primera, despejando una por una las variables. Entonces aquí tenemos la expresión justamente de esas sustituciones. Entonces, a partir de la ecuación L por D igual a B, podemos hacer sustitución hacia adelante. L es la matriz que acabamos de obtener. B es el vector de resultados que ya ahí sí asociamos a un sistema de ecuaciones. Y D es parcialmente nuestra incógnita. De aquí despejamos esa matriz D o ese vector D, elemento por elemento. Por eso aquí tenemos D sub I es igual a B sub I menos una sumatoria. Y uno por uno vamos obteniendo los elementos correspondientes a D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4, hasta D sub n. ¿Listo? Con la sustitución hacia atrás, aquí ya al obtener el vector D completo, lo utilizamos
en esta ecuación. U por X igual a D, que es la misma sustitución hacia atrás que hacíamos en el procedimiento de eliminación gaussiana. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si seguimos con el ejemplo anterior, donde tenemos ya la factorización LU de esta matriz cuadrada A, y ahora justamente con esa matriz tenemos un sistema de ecuaciones que corresponde a este que está en pantalla. ¿Sí? Entonces aquí ya aparece el vector B del que le estábamos hablando. Como ya tenemos la descomposición LU, pues simplemente aplicamos los procedimientos de sustitución. Entonces, recordamos, esta es la matriz L que habíamos obtenido acá, ¿tá? Que correspondía a cada uno de los factores después del procedimiento de eliminación gaussiana. ¿Sí? Y debemos cumplir la ecuación L por D igual a B. ¿Sí? La ecuación L por D igual a B. Entonces, es como si nosotros planteáramos aquí este mini sistema con este sistema o con esta matriz L triangular inferior. Y ahí aplicamos la sustitución hacia adelante porque al ser triangular inferior es solamente la primera fila, solamente la primera ecuación donde tenemos esto. 1 por D1, 0 por D2 y 0 por D3. Es decir, solamente 1 por D1 o el coeficiente por D1 igual a una variable o igual a una constante. Entonces, básicamente aquí tenemos D1 es igual a 7.85 y a partir de ahí vamos despejando, por eso le llamamos hacia adelante, D1, D2 y D3. ¿Listo? Básicamente, aquí pues simplemente presento el resultado, lo que les decía, D1 es igual a 7.85 y a partir de ese D1 igual a 7.85 tenemos 0.033 por D1 que ya conocemos, más D2 es igual a menos 19.3, haciendo el despeje correspondiente tenemos este resultado, y con esos dos resultados, D1 y D2, y con esta ecuación, despejamos a D sub 3. Este paso, pues es un paso intermedio, porque luego necesitamos este resultado, este vector D, para la otra ecuación, la de la triangular superior. ¿Sí? U por X igual a D. Y aquí hacemos la sustitución hacia atrás, que es la que ya conocíamos de los procedimientos de eliminación gaussiana. Entonces tenemos 10x3 igual a 70, despejamos x3, 7x2 menos 0.29x3 igual a menos 19, ya tenemos el valor de x3, entonces de ahí despejamos x2, y la última en despejar es x1, de ahí que se llame sustitución hacia atrás. Y aquí ya tenemos el resultado que corresponde al sistema de ecuaciones planteado acá. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio ligeramente este vector? Básicamente, al tener ya la factorización LU, es decir, la matriz L y la matriz U, es fácil repetir estos procedimientos de sustitución para obtener la nueva solución. Entonces, aquí ya no habría que hacer otra vez los procedimientos de eliminación, sino simplemente los procedimientos de sustitución hacia adelante y hacia atrás a partir de la misma factorización o descomposición LU. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profesor. Ok, muy bien.
Justamente esa idea de que nosotros tenemos las matrices L y U que me representan a la A, y que yo al cambiar este vector solo necesito hacer sustitución hacia adelante y hacia atrás, aparece el concepto de matriz inversa, o la estrategia de hallar la matriz inversa. Entonces, simplemente, aquí lo que vamos a hacer es, para hallar una matriz inversa, es descomponer la matriz en los vectores o en los elementos L y U, y luego utilizar tres vectores unitarios para plantear un sistema de ecuaciones AX por B, perdón, AX igual a B, y despejar X sub 1, X sub 2 y X sub 3. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver tres sistemas de ecuaciones donde los vectores B van a ser vectores unitarios y los resultados los vamos a almacenar por columnas en la matriz inversa. ¿Listo? Vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos la misma matriz A del problema o que hemos venido trabajando el día de hoy, de la que ya conocemos la descomposición en la matriz L y la matriz U, ¿cierto? Matriz L, matriz U, matriz A. Para obtener la primera columna de la matriz inversa, tomamos B igual a 1, 0, 0. ¿Sí? Este 1 aquí en la primera posición me va a indicar que esto corresponde al elemento de la primera columna. Entonces vamos a tener A por X igual a 1, 0, 0. Pero resulta que solamente vamos a hacer los procedimientos de sustitución, porque L por D es igual a B. Con sustitución obtenemos fácilmente el valor de D, y luego U por X igual a D. De ahí sacamos la X a partir de solo sustituciones. ¿Sí? Obtenemos la X a partir de solo sustituciones, y ya esta X es la que vamos aquí guardando en la primera columna de la matriz inversa A. ¿Listo? Fíjense que acá, como nosotros ya habíamos hecho la descomposición LU, solo nos faltan hacer las sustituciones hacia adelante y hacia atrás. Lo mismo va a pasar para el segundo vector unitario, que me daría la segunda columna de la matriz inversa. En este caso, B es 0, 1, 0. Ya conocemos a L, planteamos a B y hacemos los despejes correspondientes. De sub 1 igual a 0. ¿Sí? De sub 2 igual a 1. Vamos a obtener. Y aquí pues vamos a obtener el valor correspondiente a D sub 3. Y luego con esos D que no aparecen aquí, no puse el resultado. Y con la matriz U obtenemos fácilmente el vector X, que corresponde a la segunda columna de la matriz inversa. Y el mismo procedimiento hacemos con B igual a 0, 0, 1. L por D igual a B, hacemos sustitución hacia adelante, obtenemos el valor de D, lo llevamos a este sistema, hacemos sustitución hacia atrás, tenemos X3, X2 y X1, que me constituyen la última columna de la matriz inversa que estoy analizando. ¿Listo? ¿Claro? ¿Sencillo? Sí, está facilito. Correcto. No hemos visto nada nuevo en realidad, porque la sustitución ya la conocemos. Lo único que cambió es que tenemos dos tipos de sustitución, una que vamos hacia adelante y otra que va hacia atrás. Y la eliminación no ha cambiado, solo que ahora vamos a guardar los factores con los que estamos haciendo la eliminación. ¿Listo? Para la matriz inversa,
vimos que necesitamos de 3 vectores, o bueno, de n vectores unitarios. Haríamos n por 2 sustituciones, pero solo una descomposición. ¿Listo? Bueno, hasta aquí llegaría lo que tiene que ver con el taller. Solamente vamos a revisar sustitución LU, pero también tenemos que revisar teóricamente otros conceptos que entonces voy a pasar también así muy rápido para mencionarlos. Pero esto ya, pues, ya no se incluye dentro del taller de descomposición LU. La descomposición de Cholesky es un caso particular de la descomposición LU, donde la U es la transpuesta de la L. ¿Sí? Entonces, si tenemos una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior, la una es la transpuesta de la otra. ¿Sí? En eso consiste la descomposición de Cholesky. Es obtener esas dos matrices transpuesta una respecto a la otra. Entonces, aquí básicamente ya tenemos definido cómo hallar cada uno de los elementos de esa matriz L. Ya no necesitamos hallar la U porque U será L transpuesta. Entonces solamente necesitamos la L. Y cada uno de esos elementos de L está definido en función de los elementos de la matriz y de los otros elementos de L. Entonces, en general, para el késimo renglón, vamos a tener que L sub KI es igual a este valor. Y L sub KK, es decir, los elementos de la diagonal principal, van a ir justamente asociados a la diagonal principal de la matriz A menos una sumatoria de los elementos acumulados hasta ahora en L. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo rápido. Aquí tenemos otra matriz. 6, 15, 55, 15, 55, 525, 55, 225 y 979. Entonces, vamos a descomponer esta matriz A en dos matrices, L y L transpuesta. Vamos a empezar renglón por renglón. Entonces, L11, es decir, el elemento de aquí, pero de L, va a ser simplemente la raíz cuadrada de A sub 1, 1. ¿Por qué? Estamos en el primer renglón. Esto es válido hasta K menos 1. Entonces estaría válido hasta 0, que no está. Y L11 sería igual a la raíz cuadrada de A sub 1, 1 menos esta sumatoria. Pero esta sumatoria va desde 1 hasta K menos 1. Pero K menos 1 es 1 menos 1. Por lo tanto, esta sumatoria no va en este primer elemento que encontramos acá. L11. ¿Sí? Es lo único que calculamos para el renglón 1. Recuerden que L será una matriz triangular inferior. Para el segundo renglón, donde K es igual a 2, calculamos L21 y L22. L21 lo calculamos de esta forma. ¿Sí? Fíjense que aquí I va hasta K menos 1. O sea que I va hasta 2 menos 1, que es 1. Y la sumatoria va hasta I menos 1. Y dijimos que iba hasta 1, entonces la sumatoria va hasta 0. Por eso, este elemento de acá es simplemente A21 dividido entre L11, que es el que acabamos de hallar. Y luego hallamos L22 a partir de esta otra expresión. A22 menos la sumatoria solamente va a abarcar a 1, que es hasta 2 menos 1, 1. Entonces, para J igual a 1, K igual a 2, sería L21 al cuadrado. Es decir, la que acabamos de encontrar al cuadrado, se lo restamos de A22. Le sacamos la raíz cuadrada y obtenemos el elemento L22. Con el vector, perdón, con el renglón 3, tenemos K igual a 3. Y tenemos ahora sí dos valores diferentes de I. Para I igual a 1,
y para i igual a 2. Pero lo mismo, aplicamos esta ecuación de acá. Vamos a hallar con esto L31 y L32, ¿sí? Que son estos que están aquí. Y L33 lo hallamos, fíjense que en la medida en la que yo voy avanzando, se van incrementando el número de cálculos. L33 es igual a la raíz cuadrada de A33 menos esta sumatoria. ¿Sí? Por eso aquí aparecen ya dos términos al cuadrado restándolo de L33. ¿Listo? Finalmente obtenemos la matriz L, que es triangular superior. Aquí no puse los ceros, pero se sobreentienden. Entonces tenemos esta matriz L, triangular inferior, L11, L21 y L22, L31, L32 y L33. Y la L transpuesta, pues es simplemente tomar esa misma matriz y girarla alrededor de la diagonal principal, de tal manera que L y L transpuesta multiplicadas me van a permitir reconstruir la matriz A. ¿Listo? ¿Qué diferencia tiene con la descomposición LU? Ninguna. Es una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior que me permiten reconstruir la matriz A. ¿Listo? Aquí, bueno, lo hallamos de forma diferente con esta definición, mientras que cuando lo hacíamos acá lo habíamos hecho con eliminación gaussiana. Pero la idea permanece con la misma estructura de la transformación LU. Una matriz triangular superior, perdón, una matriz triangular inferior que multiplica a una matriz triangular superior para reconstruir o para descomponer la matriz cuadrada original. Hay unos casos particulares que son, si tenemos una raíz cuadrada y aquí vamos a tener un elemento negativo, no vamos a poder aplicar la descomposición de Cholesky. Entonces, para garantizar eso, tenemos que garantizar que la matriz A sea definida positiva, y eso es que se cumpla esta condición. X transpuesta por A por X para todo vector X diferente de 0 debe ser o debe dar un resultado mayor que 0. Una vez se garantice esto, no va a pasar que el argumento de la raíz sea negativo y por lo tanto no va a haber ningún inconveniente con la descomposición de Cholesky. ¿Listo? Les repito, esta parte no va a ingresar en el taller, entonces por eso la pasé así como de rapidez, pero no sé si queda alguna pregunta con respecto a esa parte de la descomposición de Cholesky. No, profesor. Listo. Y lo último es solución de sistemas de ecuaciones con métodos iterativos. Aquí va a pasar lo mismo, es algo que no vamos a revisar, simplemente es por mencionarlo, para que ustedes tengan pues conocimiento de que eso existe y que se puede aplicar. Y de hecho, ya habíamos visto uno relacionado con el método de Newton cuando lo aplicábamos a un sistema de ecuaciones. ¿Y eso por qué? Porque básicamente los métodos iterativos son similares a los que utilizábamos para encontrar las raíces de una ecuación. Aquí la diferencia es que la ecuación ya no va a ser de orden 1 o de dimensión 1, sino vamos a tener sistemas de ecuaciones, ¿sí? A partir de matrices que nos van a representar más de una ecuación. Pero la idea es lo mismo, plantear una solución inicial, empezar a hacer iteraciones y esperar que el error se minimice y decir, esta es una estimación de la respuesta. En particular, existe o vamos a mencionar el método de Gauss-Seidel, donde de cada ecuación despejamos una variable.
Entonces, de la primera ecuación despejamos x1, de la segunda ecuación despejamos x2 y de la tercera ecuación despejamos x3. ¿Listo? Esto se cumple, o esto lo podemos hacer siempre y cuando los elementos de la diagonal sean diferentes de 0, porque precisamente estamos dividiendo entre esos elementos. ¿En qué consiste el método? Suponemos valores iniciales, que normalmente son 0. Con esos valores calculamos un nuevo valor de x1 y empezamos a sustituir ese x1 en los siguientes elementos. Entonces, x1 lo sustituimos en la ecuación 2 para obtener x2. x1 y x2 lo sustituimos en la ecuación 3 para obtener x3. Y luego vamos a la siguiente iteración. Y calculamos o estimamos el error calculando o comparando iteración actual con la iteración anterior. Y lo mismo que hacíamos por allá en la solución de ecuaciones, aquí lo hacemos con sistemas de ecuaciones. Un ejemplo rapidito es este, un sistema de 3×3. Listo. Despejamos x1, despejamos x2 y despejamos x3 de cada una de las ecuaciones. Entonces x1 de la primera ecuación es lo que nos queda aquí. x2 de la segunda ecuación es la que nos queda aquí. Y x3 de la tercera ecuación es la que nos queda aquí. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para aplicar el método. Entonces, la primera iteración consiste en suponer valores iniciales. Entonces, suponemos que x2 y x3 son 0 y reemplazamos en la primera ecuación. Nos da un resultado para x1, que es el que llevamos a la segunda ecuación, reemplazamos. ¿Sí? Fíjense que aquí x3 sigue siendo 0. Y con eso obtenemos el valor de x2. Ese valor de x2, al igual que el valor de x1 anterior, lo llevamos, calculamos x3 y obtenemos un nuevo valor de x3. Y acá terminaría la primera iteración. La segunda iteración consiste en tomar estos tres como los valores iniciales. Entonces, aquí llevamos x2 menos 2.79 y x3 7.00 a la ecuación 1 y actualizamos el valor de x1. Fíjense que en primera instancia habíamos obtenido 2.61 y ahora obtenemos 2.99. ¿Sí? Bueno, aquí aparece un error, debería ser 2.99 también. Ah, no, es que esta es justamente la misma primera iteración. Ok, esto tengo que corregirlo, voy a hacerlo acá de una vez. Vamos a ponerlo aquí parcialmente. Esta es una imagen. Tenemos x2 es igual, entonces, la ecuación 2 menos 19.3, que es el término independiente, voy a poner esto entre paréntesis, ¿listo? Menos 19.3 menos 0.1 por x1. Pero x1 es el que acabamos de obtener acá. Entonces lo reemplazo de una vez. 2.990557 más 0. No, aquí debe estar 0.3 por x3. 0.3 por x3. Y x3, como en esta iteración no hemos hallado x3, entonces tomamos el de la iteración anterior, que es 7.005610. 7.005610. ¿Listo? Eso va
todo dividido entre 7. Y el resultado tendría que ser este que aparece acá. Menos 2.499625. ¿Listo? Que es el que ingresamos aquí en la ecuación 3 para encontrar o para actualizar el valor de X3. ¿Listo? Básicamente es eso. Con los valores que vamos obteniendo, vamos actualizando los valores que corresponden a las siguientes iteraciones y de esta manera vamos actualizando cada uno de los valores de X1, X2 y X3. El error lo calculamos, por ejemplo, así como acá con X1, por eso aquí epsilon 1 es la actual de X1, o sea 299, menos la anterior de X1, 261, dividido entre la actual por el 100%. Aquí en este caso nos da un 12.5%, por lo tanto, eso sería una causal para una tercera iteración. ¿Listo? Es básicamente en lo que consiste este método Gauss-Seidel, que es un método iterativo para solución de sistemas de ecuaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de los métodos iterativos? Bien. Le repito, de todas maneras, esto simplemente los mencionamos, tanto los iterativos como la de Cholesky, pero no los vamos a incluir dentro del taller. El taller, o más bien el laboratorio, digámoslo de una manera un poquito más formal, va a estar enfocada o enfocado en la factorización LU. Entonces, vamos a abrir acá, factorización LU. Donde vamos a tener algo sencillo. ¿Listo? Aquí, ¿qué es lo más importante acá? Como los algoritmos para encontrar L y U son básicamente similares o muy similares que los de la eliminación, entonces con el mismo taller anterior hemos ido ganando terreno. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O en qué consiste el trabajo? Vamos a reestructurar el código de la eliminación gaussiana para encontrar las matrices L y U a partir de una matriz cuadrada. ¿Listo? Si ustedes avanzan en el taller anterior, tienen el código o el algoritmo para la eliminación gaussiana, encuentran fácilmente la matriz L y la matriz U, que es básicamente lo que hicimos hoy, ¿cierto? Tomábamos aquí en este ejemplo, aplicamos eliminación gaussiana y llegamos a la matriz L y la matriz U. ¿Listo? Una vez tengamos la matriz L y la matriz U, la segunda parte del trabajo es incluir la parte de sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás para poder resolver un sistema de ecuaciones a partir de la factorización LU. ¿Listo? Entonces aquí, a partir ya de las matrices L y U, vamos a implementar los códigos o los algoritmos de sustitución hacia adelante y de sustitución hacia atrás. Y una vez hagamos esto, la última parte será modificar el código anterior para poder hacerlo varias veces y encontrar la inversa de una matriz. A partir, de nuevo, de la factorización LU y a partir de la solución con sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás, donde B van a representar los vectores unitarios. Entonces, hecho este trabajo, esta vez lo vamos a reportar a través de un informe. ¿Listo? Un informe que igual no va a ser muy complejo, sencillo, no es muy extenso, pero para irnos acostumbrando a los formatos de informe
En este caso, pues vamos a utilizar el IEEE, que es el más común entre nosotros, donde vamos a incluir un resumen del trabajo o del método, una introducción muy breve. La metodología es básicamente la teoría y los algoritmos de la descomposición o factorización LU. ¿Sí? Entonces ustedes ahí van a reportar algo muy corto de la teoría y del procedimiento, que es básicamente explicar este diagramita. ¿Listo? Incluso lo pueden incluir si quieren. Luego van los resultados. Entonces en los resultados, como no son problemas como tal, entonces van a incluir ustedes un sistema de ecuaciones que pueden escoger ustedes mismos o puede ser alguno de los vistos en clase. Y con ese ejemplo van a probar los algoritmos que están aquí, que ustedes han construido. Y finalmente me van a presentar conclusiones con respecto al trabajo de la factorización LU. ¿Listo? Se ve largo, pero no lo es. Simplemente es recopilar un poco lo que ya hemos hecho, ajustarlo a la factorización LU y reportarlo ahora en un nuevo formato. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y este informe para cuándo es? Este lo habíamos dejado para el 20 de diciembre. Entonces, al principio, algunos compañeros me dijeron al principio de clase que dejara para el 20 de diciembre los dos trabajos para que ustedes pudieran ir trabajando de forma paralela en los dos. Pues igual esta semana yo entiendo que ha sido un poquito pesada para todos. Entonces, básicamente entregaríamos el informe o los dos informes el 20 de diciembre, que es un domingo. Si pueden ver por acá el almanaque, acá, que sería pues antes de iniciar el receso. Este también Sí, es en grupos, ¿sí? sí, sí. Entonces la idea sería que este 20 de diciembre entregaríamos los dos y la otra semana pues tenemos las clases para trabajar en ambos talleres. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Es, digamos, del taller 5 al que estamos haciendo. En ese ¿Listo? prácticamente solo hacer dos códigos, ¿no? Sí, básicamente. Sí, porque estoy haciendo, mirando, y los primeros puntos se resuelven todo con el mismo código. Bueno, tres. Si hablamos de Bueno, el pivoteo parcial, el de la eliminación gaussiana y el de Gauss-Jordan. sí, sí. Pero entonces la pregunta es, ¿hay algún inconveniente en la entrada como una expresa la matriz de entrada? ¿O se puede dar todo de la ¿Cómo misma así? forma? Eh, ¿Cómo así inconveniente? O sea, en la Lo forma de digo. ingresar el valor, Sí, ¿no? Pues como les parezca más cómodo. sí, porque uno modifica la entrada y ya con un solo código sirve todo prácticamente. Sí, yo lo que suelo hacer es al principio defino todo, ni siquiera lo hago ingresando por teclado, sino lo defino al principio del código y ya luego utilizo nomenclatura general para que funcione para cualquier tamaño. Sí, sí, es que así es mucho más cómodo. Ah, bueno, profesor. Listo. ¿Queda alguna pregunta entonces respecto a este trabajo de factorización LU? Por lo menos de la parte de entrega y de cómo, de metodología, cómo vamos a trabajar. No es solo formato IEEE, ¿cierto? Sí, correcto. Listo. Listo. Entonces, bueno, voy a parar la grabación aquí.